Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva charla, conferencia, que además tenía muchas ganas de hacer porque gira en torno a una de las vanguardias, a uno de los episodios dentro del nacimiento de vanguardias en el arte contemporáneo quizá más desconocidas. Casi siempre que mencionas la palabra simbolismo o que nombras a algunos de los artistas que pertenecieron a este movimiento, ves caras de extrañeza, suele haber preguntas, ¿no? Sucede un poco también como con los Navis, que tuvieron conexión con el simbolismo. Y bueno, me parecía una propuesta interesante que haceros en todas estas actividades que voy moviendo. Espero, por lo tanto, que os guste la elección y que os gusten las piezas que vais a ver, porque creo que os van a sorprender, que vais a descubrir a pintores cuyo nombre y apellido desconocíais, que os vais a poner en contacto con piezas que, bueno, os van a llamar, os van a atrapar de una u otra manera. Así que comenzamos con esta charla sobre el simbolismo, la vanguardia desconocida. A este lado del micro, ya sabéis, María Martín Sánchez, María Ideas Flotantes, y espero que sea un viaje fascinante y os guste tanto como otros que ya hemos hecho según me habéis contado con vuestras palabras. Como siempre, vamos a comenzar por el principio. Hay que entender una serie de elementos ligados al contexto en el que nace ese nuevo movimiento artístico, una serie de referentes que van a ser fundamentales para sentar las bases técnicas, plásticas, alegóricas, iconográficas incluso, de un grupo de artistas que no es que compongan un sistema cerrado o un grupo cerrado, sino que sucede con muchas otras vanguardias, fue un grupo abierto, dinámico, permeable, por el que a veces pasaron diferentes personalidades que conectamos, ¿no?, con otros movimientos, véase Malevich, véanse artistas como Chagall, ¿no?, pero que durante cierta etapa de toda su producción y evolución artística tuvieron relación con el simbolismo. Pues bien, una pincelada como si abriéramos una caja de fotografías para comprender que cuando el simbolismo hizo su aparición allá por mediados del siglo XIX, ni siquiera era un movimiento artístico, ¿no?, un estilo que expresara en cierta manera un espíritu determinado, ¿no?, con unos presupuestos, no había un decálogo artístico, pero coincidía con una etapa muy interesante de la historia, sobre todo de la Europa occidental, el punto en el que confluyen el catolicismo y la tradición con la nueva Europa industrial. Pensemos que sobre todo el simbolismo sucede con otros movimientos artísticos, pero tuvo relación con grandes ciudades y en este caso de una manera bastante más acusada. Florencia, Barcelona, Viena, Estocolmo, Danzig, etcétera, etcétera. Si bien había una conexión muy poderosa con Francia, casi podríamos decir que es el país en el que florece este nuevo movimiento. En la Francia del siglo XIX, el realismo era en ese instante el movimiento principal. Había comenzado como una vanguardia totalmente incomprendida, incluso perseguida, ¿no? Se acusaba a los realistas de ser un movimiento en contra del romanticismo y obviamente del academicismo, aunque el primero ya había sido previamente vanguardia, ya sabéis, estos ciclos de las modas, el pasado, el presente y el futuro. Pero había artistas ya oficiales que se consideraban realistas y otros denominados todavía aficionados, pero sobre todo aglutinados en una visión de conciencia social, de compromiso con los problemas reales de cada día y de utilización del arte para hacer una denuncia, ¿no? Frente a ellos estaban un pequeño grupo de artistas que pintaban no para hacer denuncia social, ni utilizar el arte como herramienta de denuncia o consciencia, ¿no?, sino que pintaban por inspiración y que igual que antaño los pintores realistas fueron rechazados, en esta ocasión eran los propios realistas y por supuesto los academicistas quienes despreciaban a estos adversarios, los consideraban representantes de una reacción y de hecho se les solía tildar de ignorantes, se les solía denominar también soñadores, ¿no?, de hombres incluso poco reflexivos, alejados de un espíritu científico
y que se centraban demasiado en la naturaleza, en lo antiguo, en lo tradicional, pero no como solía hacer el realismo, que tiene que ver con esa visión de la obra del creador en un sentido más religioso, o el peso que tenía el mundo del campesinado, lo artesanal, ¿no? Sino todo lo contrario, la naturaleza como una especie de evasión, ¿no? Es por tanto comprensible que el simbolismo naciera por ese choque de fuerzas en lugares en los que existía una contienda entre lo que representaba el catolicismo ligado al pueblo, ligado a un conjunto de valores común, ligado a una manera de vivir conectada con el pasado, y la industrialización, ¿no? La mentalidad europea estaba cambiando por completo y la nueva sociedad industrial necesitaba mano de obra, por lo tanto, la aparición, por ejemplo, de ahí que haya empezado con este catálogo fotográfico, una de las primeras fotos es el ferrocarril, ese primer golpe de industrialización o primer empuje transformó por completo la economía, la política, la sociedad, la cultura y por supuesto el arte tal y como se había conocido hasta la fecha, ¿no? Transportes más rápidos, más veloces, que pueden llevar más carga, que llegan a límites hasta ese momento insospechados para el hombre, que permiten comerciar con materias primas y productos manufacturados allende los confines de un estado o un país, como esa industrialización, la aparición, ¿no?, del comercio a otra escala, de la industria, de las grandes ciudades, hizo que el mundo rural y del campo se viera absolutamente afectado. Pensad que entre 1850 y 1900 abandonaron Europa 60 millones de personas, ¿no? En este tipo de movimientos estamos hablando no solo obviamente de gente que se trasladó a vivir del campo a la ciudad, sino también que fueron a nuevos lugares como por ejemplo Estados Unidos, ¿no? Toda esa gente del campo de repente se vio totalmente descontextualizada y dentro del orden urbano se pierde el papel de comunidad, la sensación de grupo, un conjunto de valores compartidos hasta la fecha, ¿no? Todo va muy rápido y se tienen que amoldar y tienen que asimilar sin tiempo los nuevos valores burgueses, ¿no? Que parten de criterios en muchas ocasiones estrictamente económicos. Por este motivo, el mundo católico se mantuvo en cierta medida como una raíz o un ancla, conectado con esa tierra, conectado con esos valores, ¿no? No con todo ese mundo cambiante de migración, movimiento, dinámica, nuevas ciudades, revolución industrial, ese choque entre lo tradicional, donde el concepto y el símbolo es fundamental, ¿no? Y ese nuevo pragmatismo. Eran dos concepciones, dos visiones del mundo completamente distintas, ¿no? Digamos que la vida cotidiana estaba cambiando a un ritmo frenético. Y es interesante porque en esas fechas, antes del surgimiento del simbolismo, ya tenemos artistas que de una manera quizá más lírica, más poética, más alegórica, están trabajando con esos temas. Primero de los ejemplos, Las espigadoras, de Millet, un cuadro que ya explicamos en el Cuentacuadros y que podemos contemplar en las colecciones del Museo d'Orsay, pero que es realista, una denuncia hacia las condiciones laborales de muchas de esas mujeres a las que solo se les permitía recoger, ¿no?, el grano que quedaba después de haber cosechado ya el trigo. Pero es una visión hacia el campo, no tanto hacia la ciudad. Los últimos de Inglaterra, For Madox Brown pertenece al grupo que conocemos como prerrafaelitas. Él tiene varias obras en las que aparecen, por ejemplo, miembros de la burguesía del ámbito rural y campesinado, que contemplan desde las fronteras de los pueblos cómo a poco las ciudades se van extendiendo y cómo esas propias ciudades expulsan a la gente del que hasta ese momento había sido su entorno de vida, ¿no?, ese mundo rural. Aquí tenemos a un matrimonio que viaja buscando fortuna hacia el nuevo mundo, ¿no?, hacia Estados Unidos, ¿no? Vemos también, en este caso, a Paul Gauguin, un año 1888, centrado en esa pintura que hace por la zona de Bretaña, la visión tras el sermón, nuevamente en ese regresar al mundo rural, Bretaña, Normandía,
Las mujeres campesinas con las cofias después de ir a misa, mezclando además con esta separación, hablamos de esta pieza en la conferencia sobre Gauguin, entre el mundo divino y sagrado y el mundo terrenal, pero sigue habiendo una conexión con esos valores, ¿no? Con esa visión de la vida más antigua que la industrialización estaba rompiendo. Ojo, que no trato de decir que las nuevas ciudades renegaran de la religión y las creencias, bien fuera iglesia anglicana, bien fuera iglesia católica, pero había algo de la concepción tradicional, de la sociedad tradicional, de ese modo de vida ancestral en el mejor de los sentidos. No es que estuviera anclado al pasado, sino que representaba una forma de vida en comunión, casi podríamos decir, con la naturaleza, que se estaba viendo afectada hasta el punto directamente de desaparecer, ¿no? La población rural desgarrada del medio habitual, un desfase increíble entre distintas capas sociales y entre ese mundo urbano y rural. Pues bien, en el año 1893, como estamos en una pequeña introducción, Henri Delclou pinta esta pieza, La Gran Diáspora, donde realmente se refleja muy bien esta encrucijada, ¿no? Vemos a hombres y mujeres, unos van de pie, otros van a caballo. Soy consciente de que es una pintura en cuanto a técnica y por formato, bueno, pues no es abstracción, pero a veces cuesta identificar las formas, ¿no? Pero podéis ver que aparecen hombres y mujeres, os decía, unos a pie, otros a caballo, que están abandonando un lugar, ¿no? Todos a la vez, absolutamente juntos, como un grupo, se alejan de un sitio totalmente devastado. Y en el centro, aquí lo veis, aparece un crucifijo roto. Cerca del recinto en el que están, ¿no? Esa especie de restos de la iglesia, vemos imágenes también de vírgenes, han sido derribados, ¿no? Y hay una especie de éxodo, ¿no? Esa diáspora espiritual de la que se hablaba, en la que se encontraba el ser humano en aquella Europa de mediados del siglo XIX, ¿no? La dispersión de la comunidad, la dispersión de su identidad y de sus valores. Obviamente no es casualidad que aparezca este símbolo, porque hay una representación del mundo y de la realidad en base a ese objeto, pero que comprende varios niveles, ¿no? La concepción cristiana, la naturaleza como obra de Dios, lo trascendente, lo divino, lo sobrenatural. A todo esto se oponía el espíritu positivista, una filosofía en la que primaba la practicidad y el cientifismo, ¿no? Y que defendía que existía un único nivel de realidad. Todo lo que fuera concepto, alegoría, moverse, ¿no? En ese plano de lo simbólico, quedaba totalmente relegado. A esa visión del mundo, los simbolistas respondieron defendiéndose, ¿no? Para ellos, lo que otros negaban era su verdadera realidad y lo que querían vivir, seguir anclados a ese espíritu. Repito, no es que fueran eminentemente religiosos, no es que quisieran vivir como en la Edad Media, no es eso, sino con ese apego a la tierra y con una serie de estructuras que hasta la fecha habían funcionado, o que por lo menos el progreso y el cambio fuera paulatino. Entonces, la religión aquí actúa como elemento de unión, como amalgama, pero más allá del hecho religioso, ¿no? Se defendía también que, en cierta medida, la religión y lo divino, ya digo, no siempre conectado con el mundo de la fe, con el mundo de lo sagrado, con Dios y los textos bíblicos, podía tener que ver incluso con una alternativa que aparecía ofrecida por la búsqueda de la belleza, por la búsqueda del arte, por una evasión que alejara a la humanidad de ese nuevo progreso y de esa nueva modernidad y actuara como refugio o como cobijo. Bueno, otra de las obras interesantes para que veáis cómo los simbolistas buscan también la belleza es esta pieza de Alphonse Ausbert titulada La musa del orto, del huerto. Hay un canto, casi siempre un regresar a la cultura antigua, esa especie de búsqueda de la Arcadia, de la tierra prometida, del paisaje perfecto, de un lugar de silencio, de introspección, con un ritmo mucho más pausado, mucho más lento, una evasión consciente
y positiva, ¿no? Y en ese choque de mundos, industrialización, ciudad, comercio, dinero, economía frente a tierra, a veces se movía en los parámetros de la vida y la muerte, ¿no? El avanzar, pero ¿hacia qué precio? El ir más lento, pero con paso más seguro. Son temas que, partiendo de los códigos de las vanitas o elementos del barroco, se pueden ver, observar sobre todo el ángel de esta inmortalidad de Xavier Melery, ¿eh? Cómo desoye lo que la muerte está diciendo, ¿no? En cierta medida, muchos de los simbolistas se sentían así. Había una negación, un no querer escuchar. Todos los presupuestos, ideas que se defendían desde ese cientifismo, desde ese positivismo, desde ese capitalismo a ultranza que les describía como neuróticos, como locos, como depresivos, como gente sin orientación, centrada en el lamento. Ellos hablaban de otra sensibilidad, ¿no? La lógica de la ciencia, de la industria, no les servía, ¿no? Había una manifiesta voluntad de poder que no calmaba en cierta medida la sed que ellos sentían. Y de hecho, si lo pensáis, estamos hablando de parámetros que tienen en cierta medida que ver con el momento en el que estamos viviendo. La industrialización ha pasado por diferentes etapas. El concepto de progreso y de modernidad ha ido evolucionando. Hay puntos importantísimos, igual que antaño lo fueron, por ejemplo, la aparición de nuevos medios de transporte, después industria y aparición, por ejemplo, del mundo de la farmacéutica ligado a la medicina y a la ciencia. A día de hoy hablamos sobre todo de las redes, ¿no? Y ese salto 5G, o sea, siempre hay nuevos puntos de crecimiento y siempre que se está anticipando una transformación del mundo, hay fuerzas que empujan hacia ese cambio y casi siempre cumplen los mismos parámetros, y hay fuerzas que tratan de oponerse, ¿no? Un regreso a lo antiguo, a otros modelos. Por supuesto, también hay un tercer bloque, que es el que se mueve entre medias. Tomemos lo mejor de ambos mundos, ¿no? Pero como el tipo de adjetivos, las etiquetas que se ponen y que se lanzan de un lado hacia otro, suelen coincidir, ¿no? Y cómo además la idiosincrasia particular de cada uno de esos movimientos o posicionamientos, el tipo de debate que se genera y sobre todo el contexto en el que se genera, se ha ido repitiendo desde finales del siglo XIX, porque la industrialización realmente empieza un poquito antes, en el 18 ya tenemos, ¿no? Se puede rastrear, pero de forma más acusada a partir sobre todo del año 1878, 1868 aproximadamente. ¿Qué no decir de piezas como estas dos obras de Böcklin, que puede que sea uno de los pintores simbolistas más importantes de toda la evolución de este movimiento, ¿no? Hay que comprender que obviamente de forma no paralela, sino que partían de un mismo tronco, ¿no? Pertenecían a un mismo árbol. El simbolismo ya nace en obras literarias, ¿no? Podemos encontrar artistas como Jean Lorrain, como Camille Mauclair, como Henri de Régnier, como Georges Rodenbach, ¿no? Que llegan a hablar de ese pasado que se esfuma entre los dedos y cómo los tiempos que viene parece que no vayan a ser mejores para el ser humano, sino regidos por toda una serie de intereses que a la vez no interesan a ciertos seres humanos, ¿no? Hay un texto que os voy a leer: el agua de los viejos canales es débil y mental, triste, en medio de las antiguas ciudades, agua tan doliente que parece muerta. ¿Por qué tan desnuda y tan nada? ¿Qué hace en su somnolencia, en sus sueños sombríos, para no ser más que un traidor espejo del rocío, en el que incluso a la luna le cuesta vivir, ¿no? Pertenece a un poema de Georges Rodenbach y transmite muy bien esa sensación de decadencia, de angustia, de depresión, ¿no? De imposibilidad, de tildar de loco al que sueña, que pertenecían al espíritu simbolista. Los poetas simbolistas ya evocaban que lo que iba a ser esa vertiente desde la perspectiva plástica se sentía más cómoda con el otoño, con el invierno que con la primavera, ¿no?
con la lluvia, por ejemplo, que con el sol brillante, con cierto toque de tristeza, de desilusión amorosa, de melancolía, de soledad incluso, que con otro tipo de sentimientos, ¿no? Y de hecho son palabras que van a salir de forma recurrente: angustia, melancolía, soledad, aunque es cierto que parte del simbolismo, algunas piezas, quizá algunos artistas de forma más particular, se han descrito desde otros parámetros, ¿no? Una apariencia dulzona, excesivamente lacónica, ¿no? Desde esa evasión casi romántica, pero con otra paleta, con otros colores. Mirad, sino el retrato de Georges Rodenbach, el poeta al que acabo de mencionar, en este caso mano de Lucien Lévy d'Urmer. Y en ese halo poético, místico, que es una palabra también que pega mucho con el simbolismo, El Domingo de Henri Lesidaner, a quien veis podemos rastrear que aporta cualidades nuevas, ¿no? Ese punto de casi de la musa, de la mujer de blanco que se aparece en medio del bosque, de lo sagrado presente en la tierra, no confundir lo sagrado con lo divino, porque a veces son términos muy diferentes, ¿no? De evocar la ilusión de un pasado mejor, de otro tipo de luz, ¿no? Que siempre está presente y puede en cierta manera ayudar a la humanidad en ese momento de presente y a la vez futuro. El misterio, el misticismo, todo eso también va a estar plenamente presente en el simbolismo. Entonces, aún desde esta mirada quizá, como decíamos, un poco más edulcorada, estas piezas cumplen una de las máximas del simbolismo, que es oponerse a lo real, ¿no? Aportar una nueva cualidad desconocida que se mueve entre lo inaprensible, que genera un orden sobrenatural, que permite significar al objeto, pero dotarle de un valor simbólico, con otro tipo de códigos que van más allá de la propia parte física y formal de aquellos elementos que aparecen en los cuadros, ¿no? Que se mueve entre el umbral de lo real, del lenguaje, de cómo la palabra nos sirve para describir, y elementos que muchas veces tienen mucho más que ver con lo sensorial, con lo instintivo, con la sensación. No pensemos tampoco, aunque os proyecte estas obras, que el simbolismo solo se movía por estos derroteros, porque veis que también hay piezas donde se trabaja de otra manera, ¿no? Con el sueño, con las esperanzas, pero también con los miedos, con las pesadillas, con otras visiones del mundo, con otro tipo de visionario poético, ¿no? Entonces, en cierta medida, artistas como William Blake, que es un poquito anterior, él asienta las bases de lo que será el simbolismo dentro del contexto británico, con un artista como Fuseli, que obviamente beben, ¿no?, de Goya, beben de lo grotesco, lo mundano, presente en la pintura flamenca del siglo XVI. Como suelo decir, nada surge de la nada, todo tiene, ¿no?, una serie de referentes, y hay elementos del pasado que con anterioridad ya han trabajado, ¿no?, ciertos matices, ciertos aspectos. Pero ellos a la vez van a ser precursores de lo que después será el surrealismo, ¿eh? Lo onírico, la pesadilla, ese viaje al subconsciente colectivo o individual, a la parte más oscura de la mente, ¿no?, de cada persona. Por lo tanto, en cierta forma, el simbolismo sirve para limpiar al alma de toda esa carga, de toda esa angustia, de toda esa pesadilla, de ese sentimiento, ya digo, que puede ser de un individuo o puede ser un sentimiento de comunidad, y que se daba con muchísima presencia, una presencia notable en aquel momento, en aquel contexto, ¿no? Aquí hemos mencionado a Goya, pero podríamos hablar directamente del romanticismo. Hay parte de esas raíces del simbolismo que se hunden en el romanticismo, no solo pictórico, sino también literario, ¿eh?, con referencias a Eta Hoffmann, con referencias a Victor Hugo, con referencias a Poe, ¿no? Y en cierta medida, eso sí que es importante, hay también una visión de esa naturaleza
no desde el panteísmo de lo romántico, no desde la alabanza a la obra divina, pero sí esa conexión de la naturaleza como algo que tiene un espíritu independiente al creador, ¿no? Que conecta con el sueño, conecta con la esperanza, conecta con un mundo anhelado, conecta con la belleza, que se opone a la decadencia de la industrialización, de la urbe y de todos los procesos y estructuras que hemos mencionado tenían que ver, ¿no?, con ese nuevo momento económico y ligado al progreso. Por supuesto, ellos vuelven también sus ojos a otros artistas como pudiera ser el grupo prerrafaelita. Cuando Dante Gabriel Rossetti, podríamos mencionar muchas obras suyas y luego saldrá algún cuadro más de este artista conectado con el prerrafaelismo, pero decía, cuando él pinta a su obra, la Beata Beatrix, ya está relacionándolo con un momento muy determinado, ¿no? La modelo es Elizabeth Siddal, que fue compañera y esposa suya. Sabemos que ella se quita la vida con Laudano en el año 1862. Esta obra se pinta en el 63, un año después de su suicidio, y es en cierta forma un homenaje doloroso a su amor, ¿no? Por lo tanto, hay un momento ligado a la muerte, pero conectado con lo sagrado, con el éxtasis. Fijaros en la pintura, el tipo de atmósfera, ¿no?, casi de ensoñación, está presente. Y esa parte de la naturaleza como ideal también la podemos ver en este cuadro. El tocar de forma sutil el amor, el idealismo pasional, también está muy presente en el simbolismo, ¿no? Y en otras obras, como La Esfinge de Ferdinand Knopf, en el Museo de Bellas Artes de Bruselas, se aprecia esa visión, aunque él ya podríamos casi describirle como íntegramente simbolista, de la belleza, el mundo del arte, porque esta pieza también se ha venido a denominar en ocasiones el arte, el misterio, lo sagrado, lo hermético, un lenguaje que solo está, que trasciende lo racional, que tiene que ver con lo emocional, lo sensorial, el instinto, una manera diferente de vivir y de ver el mundo, y que solo está al alcance de unos pocos elegidos, que son los artistas. Luego, parte de su función sería ofrecerla, ¿no?, a los demás individuos. Ellos están tocados por una varita determinada. Por supuesto, en el mundo de la pesadilla, ese sacar las sombras a través del símbolo, podemos mencionar artistas como Franz von Stuck, el pecado, ¿no?, la lujuria, la visión de la mujer como vampiresa. Bueno, este es un tema que desarrollaremos un poquito más adelante. Reitero, en el fondo, aunque la sociedad progresista, positivista, cientifista y del mundo industrial así lo defendiera, formaba parte de un código totalmente común, ¿no?, de un sistema simbólico que había sido indispensable para el bienestar de los individuos, para la supervivencia de una sociedad, toda una serie de valores positivos, obviamente, que ellos trataban de recuperar, pero también los negativos, ¿no? No podía renegarse, no podía tratar de esconderse esos elementos si se quería limpiar y utilizar ese punto de inflexión para caminar hacia un momento social, cultural, artístico diferente, una nueva oportunidad para la vieja Europa. Bueno, pues hecha esta pequeña introducción, obviamente vamos a seguir con cierto orden, ¿no? Vamos a comenzar por el país que vio nacer, que fue el germen y el origen del simbolismo, ni más ni menos que Francia. Aquí a la izquierda tenéis una foto de Jean Moreas, crítico de arte, que es quien bautizó, en un artículo publicado el 18 de septiembre de 1886 en el diario Le Figaro. Él llega a hablar, ¿no?, era un artículo que giraba en torno a los poetas decadentes, y llegó a decir que más bien habría que llamar simbolistas. La poesía simbólica intenta revestir la idea, os leo literalmente un fragmento, de una forma sensible que no es en sí el verdadero objetivo, sino una forma que sirve para expresar la idea y al mismo tiempo está subordinada a ella, ¿no? Por lo tanto, él daba a entender
que los poemas o las obras así concebidas se esforzaban en hacer perceptible una realidad intangible, y para ello utilizaban el símbolo, un objeto, un elemento que permite guardar códigos que van más allá, que quedan fuera del mundo y que tienen que ver con lo trascendente o lo trascendental. Moreas sabía que había dado nombre a un nuevo estilo y casi, como se diría, a un nuevo estado del espíritu. A partir de ahí, artistas como por ejemplo Gustave Moreau, que es casi, se podría decir, el padre, ¿no?, del simbolismo en general y del simbolismo francés en particular, o algunos artistas que ya pertenecían a la Tercera República y habían pintado numerosos temas alegóricos, eran realmente pintores académicos, ¿no? Pero bueno, empezaron a probar nuevas cosas. Es el caso también de Puvis de Chavannes, con este pescador pobre. Veréis que los cuadros de Puvis de Chavannes pueden parecer bastante insípidos, ¿no? Es un colorido como muy pastel, muy suave, un tema que al principio no se entiende, la expresión de los personajes parecen como... es bastante más seductor Gustave Moreau con estas obras con guiños al Antiguo Testamento, ¿no?, y personajes bíblicos y la fuerza de las mujeres que salen en las obras, pero Puvis de Chavannes pues parece un pintor, no digo mediocre, pero sí bastante insulso. Y lo cierto es que está dentro de la línea más importante de surgimiento, ¿no?, para el ojo contemporáneo de esa vanguardia, es decir, dentro del simbolismo. Por supuesto que en Francia, y os he montado estas imágenes juntas para que veáis la conexión, hay otros nombres que mencionar, ¿no? Puvis de Chavannes se sumó a una línea ya abierta por otros pintores, como es el caso de Maurice Denis, con estas musas, quien había observado la manera de trabajar de Paul Ségusier, fijaros en estas mujeres a modo de musas antiguas, con sus peplos, bañándose en medio de esa naturaleza idílica, totalmente alejada al mundo industrial. Paul Ségusier también había tomado la idea de Paul Gauguin, La pérdida de la inocencia, que es un cuadro mítico, de esa primera búsqueda en el mundo francés de la vanguardia para ese pintor que tenemos asociado, ¿no?, al primitivismo. Veis esa dama tumbada con una connotación sexual bastante elevada, ese zorro amarillo que le sale de la boca. Es la interpretación que Gauguin hizo del cuadro de Émile Bernard, donde él pinta a su hermana Madeleine. Gauguin intentó tener una relación con la joven Madeleine y todos aparecen conectados a través de ese tema, ¿no? La evasión es a través de la naturaleza, totalmente no idealizada, sino bañada en ese mundo sensorial y de ensueño, y muy conectada con la mujer y muy conectada también, debemos decir, con la sexualidad y lo que subyace en el alma humana, ¿no? Por lo tanto, hay un descubrimiento común que va poco a poco, que escapa de la repetición de fórmulas similares relacionadas con el academicismo. No habremos visto cuadros de mujeres desnudas recostadas, ¿no? Pero veis que esto nada tiene que ver con las Venus, por ejemplo, de Giorgione o de Tiziano. Entonces, Paul Ségusier estaba realmente, como muchos otros pintores relacionados con las vanguardias del neoimpresionismo, destinado a una carrera comercial, pero decidió no seguir los pasos que le imponía su padre. Se matriculó en una academia, ¿no?, independiente de la academia oficial, la Academia Julian, en la que también estaban Maurice Denis y Pierre Bonnard, ¿no? Viajó a Pont-Aven, donde fue tutelado por Gauguin, y anotó los consejos que éste le daba, ¿no? Él, de hecho, le incita a que comience a trabajar con colores puros, donde, por ejemplo, un azul puede equivaler a una sombra, ¿no?, y que deje expresar a través del color y rompa la norma, y empieza a trabajar con las superficies planas, ¿no?, recubiertas de colores. Veis las bandas, ¿no?, dispuestos en orden. Ya había trabajado con ello Émile Bernard. Gauguin lo acusa muchísimo más, pero hay algo, aunque aquí hay gradación de eso. Entonces, partiendo de esas pautas, vemos todo el hilo de conexión entre estos artistas. Pero ya decíamos que miembros como Maurice Denis pasó de puntillas, ¿no?,
con ese o por ese ambiente simbolista, pero las raíces realmente comienzan con un artista como Gustave Moreau, que tuvo al principio una formación académica, pero poco a poco fue evolucionando. Él llega a enseñar en la Escuela de Bellas Artes, tiene entre sus alumnos a Matisse, ni más ni menos, Albert Marquet. Es un pintor de técnica muy academicista, pero con una tendencia muy acusada a la narrativa, casi un pintor literario. Entonces casi siempre escoge temas relacionados con el mundo antiguo, Edipo y la Esfinge, el poeta viajero, con esa visión casi como si fuera una especie de Orfeo mezclado con un Pegaso, Salomé, ¿no?, danzando para conseguir la cabeza del Bautista. Se le reconoce como uno de los pintores más llamativos, un absoluto soñador, ¿no?, porque de hecho dejó, cuando estaba en el punto más álgido de su carrera, él había, además de haberse formado en la Academia Oficial, viajó a Italia, conoció de primera mano la pintura del 480, el arte bizantino en la zona de Venecia, Rávena, y cuando estaba en un momento álgido, expone en el Salón de 1864, tiene un éxito brutal. 5 años más tarde decide abandonar el circuito y dedicarse se renuncia, ¿no?, a exponer, y se dedica a pintar desde su casa en la calle Rochefoucauld, que es donde a día de hoy está el Museo Moreau, que es en el que se encuentra gran parte de su producción. O sea, hablamos de 850 lienzos, 5.000 dibujos, 350 acuarelas, pero fue un artista solitario. En cierta medida, él sigue a rajatabla los que van a ser los principios, ¿no?, o uno de los principios del simbolismo. Y veis que hay eso, ensoñación, búsqueda de un mundo mejor, más perfecto, con ecos, ¿no?, constantes del pasado, con otra serie de reglas y de valores, ¿no?, conectados con el mundo de la antigüedad, ¿no?, donde lo inmaterial, el propio deseo, la mirada individual está plenamente presente. Partiendo de la obra de Gustave Moreau, podemos empezar a hablar de otros maestros importantes, de los reconocidos como los grandes, ¿no?, en esta etapa simbolista. Veis que el peso o la presencia de la mujer en las obras de los simbolistas va a estar exactamente igual, a la par, que en otras corrientes, en otros momentos de la historia del arte. Hay una importancia del cuerpo de la mujer visto como un elemento de naturaleza, como un elemento de origen, ¿no?, conectado quizá con lo que sería ese primitivismo que Gauguin buscó viajando a territorios exóticos, donde las normas y la moral de la sociedad burguesa de la Europa occidental no estuvieran más presentes y permitieran otro tipo, ¿no?, de vida, por así decirlo, pero siempre, fijaros en estas muchachas a orillas del mar, siempre con ecos a lo clásico. Nuevamente el baño, lo mediterráneo, las formas, ¿no?, casi escultóricas, esa piel totalmente blanca, y bueno, bebe directamente de esa parte. Y por supuesto, Odilon Redon. Yo debo decir que aquí no soy justa, porque me parece un artista sumamente interesante y sobre todo muy diferente a los cuadros que estaban pintando artistas como Maurice Denis. Pensad que Maurice Denis forma parte de lo que dentro del simbolismo, o de la etapa simbólica, porque se superponían muchísimos movimientos, denominamos los navis. Navi, que realmente es naví, viene del hebreo y significa profeta. Y bajo ese nombre se aglutinaron un grupo de amigos que se reunían una vez al mes en distintos cafés, ¿no?, hasta que se suma Paul Ranson y comienzan a visitar la casa que se compra en Montparnasse, donde se trabaja con colores suaves, lisos, formas sinuosas. Llegan incluso a crear lo que se conoce como un taller de arte sacro. Conciben, hay algo de eso en esta pieza de Puvis de Chavans, la obra como una superficie plana, ¿no? Da más la sensación de friso de tela que de un espacio tridimensional en cierta medida, ¿no? Y todos esos son valores que se van a mantener en algunos de estos artistas, ¿no? Pero como os decía, Odilon Redon rompe completamente
con ese tipo de escenas. No estaba conectado con el Salón de los Rosacruces, que se crea en 1892, en el que sí que participaron algunos de los artistas conectados con el mundo Navi. Él estaba fuera de las corrientes y de las filiaciones y apegos. Hizo una obra mucho más personal, mucho más rica, mucho más enigmática, que trataba de transportar, ¿no?, hacia otro lugar. Fijaros que el tema es Ofelia, o sea, partimos de un texto literario, había sido trabajado por los prerrafaelitas. La retina del público europeo estaba familiarizada, ¿no?, con esta historia y con este personaje. Pero en él, al contrario que en la obra de John Everett Millet, no evoca la muerte, el suicidio, sino que es una especie de sueño, de ensoñación, y a través del agua van apareciendo todos esos elementos oníricos como las flores, ¿no? Y muchas veces recurre también a personajes del mundo de la mitología, es el caso de este cíclope, pero no es un ser amenazante, no recurre a la narrativa como habrían hecho muchísimos otros compañeros de profesión, de las historias, ¿no?, de Ulises y otros, etcétera. Hay algo mucho más íntimo, hay algo mucho más luminoso en sus obras. Hay cierto toque incluso de esperanza, no es tan sórdido, tan oscuro. Realmente el simbolismo francés se diferencia a ese nivel de otras escuelas que vamos a ver en unos instantes. ¿Por qué ese subtítulo de soñadores contra pragmáticos? Porque realmente Inglaterra y después Estados Unidos se pueden considerar como la madre y el padre de la industrialización, el liberalismo, el posterior capitalismo, ¿no? Ese concepto de industria, progreso, cientifismo, economía, el ritmo a toda máquina de lo que suponía la industrialización. Entonces, los pintores ligados al simbolismo en estos dos lugares y contextos se chocan de bruces contra una manera totalmente contraria, ¿no?, y que es el germen de esa nueva Europa, dentro de su propio territorio, dentro de su propio terreno. Hablar de simbolismo, en primer lugar, en Inglaterra, es hablar de otros periodos anteriores, ¿no? Apareció allá se menciona generalmente en 1878, pero quizá con un poquito de anticipación, un arte que representaba afinidades evidentes con esa corriente, incluso antes del propio Gustave Moreau, ¿no?, y de el manifiesto, la denominación de Móreas del simbolismo, con referencias ideológicas muy evidentes, nacido en Inglaterra y que pretende ser un camino artístico distinto, ¿no? El conocido como grupo prerrafaelita, capitaneado sobre todo su ideólogo es John Ruskin, pero después mencionamos a pintores como John Everett Millet, Rossetti, Holman Hunt, etcétera, etcétera. Fue un grupo un poquito más nutrido. Funcionaron como una hermandad que trataba también de plantar cara a la industrialización y el progreso, con un apego a la naturaleza, el mundo rural y la tradición, con un regreso a momentos que ellos consideraban mejores y que vuelven sus ojos a la Edad Media y también a cierto periodo del Renacimiento, no solo ya Rafael, de ahí prerrafaelitas, sino a otros artistas como Benocho Goccioli, Orcaña e incluso el grupo de los nazarenos alemanes que ya había estado investigando, ¿no?, esta etapa artística. Como muchos otros movimientos de vanguardia, la crítica fue totalmente inclemente con ellos, pero es verdad que el legado y la huella que dejaron artistas posteriores fue importante. No hay que obviar que Inglaterra era un país con una herencia medieval del mundo de los cuentos, ¿no?, la magia, las hadas, la brujería, las leyendas celtas, que van a marcar también muchísimo el tipo de pintura. Y veis que sin ser piezas simbolistas, las tres que proyectamos aquí, Cabeza Maléfica de Barney Jones, Hojas de Otoño de Millet y la Venus Verticordia, todo ese halo de ensueño, de mundo idílico, mejor que ese presente, ¿no?, la naturaleza es mejor que la urbe, pues están absolutamente presentes, vuelvo a utilizar el término, en estas tres piezas. Desde el contexto de lo medieval, el cuento, lo fantástico, desde el contexto también de lo rural, ¿no?, que tenemos
reflejado en esta obra de Millet, hay muchas otras, La mujer ciega con la niña, o desde esa inspiración casi literaria, una diosa transformada en mujer mortal y real, como es esta Venus Verticordia de Dante Gabriel Rossetti, ¿no? Qué sé yo, el caballero Isumbras en el vado, o sea, podríamos mencionar muchísimas otras piezas, la joven ciega, etcétera, etcétera, ¿no? De todos es cierto que si hubiera que señalar al más simbolista de todos los prerrafaelitas, ese fue ni más ni menos que Rossetti, ¿no? Hay una carga, un halo de belleza y de distanciamiento y de lo mundano, ¿no? Y del ordinario, a través de ese peso casi mitológico y legendario muy acusado en su pintura. La paleta de los colores que se emplean, la forma de pintar, ¿no? Esas atmósferas que vemos en las piezas de estos dos artistas. Barney Jones es quizá un poco más dibujístico, pero es que como recrea esos personajes, ya digo, de leyenda artúrica, pues todo nos lleva hacia otros lugares lejos del mundanal ruido. Y no fueron los únicos. A partir de ellos podemos hablar, Inglaterra es un espacio muy interesante de otros artistas como Aubrey Beardsley, magnífico ilustrador, uno de los más notables, de hecho, ilustradores, se dice que ingleses, pero para mí de lo mejor, ha marcado un antes y un después, que fue un jovencito de talento precoz, con solo 15 años ya estaba ilustrando, ¿no? Obras literarias como Madame Bovary, que marcó muchísimo a toda la ilustración inglesa, y sobre todo es que tuvo un golpe de suerte cuando él establece conexión con Walter Crane, que fue cofundador con William Morris del movimiento de Arts and Crafts, realmente la institución, ¿no? Del Arts and Crafts Exhibition Society, y es él quien le presenta en 1891 a Oscar Wilde. Él estaba escribiendo Salomé y entonces Beardsley hace las ilustraciones. Aquí tenéis una de ellas, pero bueno, podéis encontrar decenas, ¿no? Y de hecho hace poco se reeditó este texto magnífico, que es una verdadera delicia. Era muy hábil, y fijaros que juega con tintas planas, dos colores, blanco-negro, pero también está, ¿no? Lo literario, el sueño, la evasión. Otro de los pintores de territorio inglés es Thomas Cole. Aquí tenéis una de sus piezas, El viaje de la vida, que, bueno, nace en el movimiento romántico, pero tiene elementos alegóricos, ¿no? Recuerda las representaciones de la vida humana en la tradición inglesa, en la literatura, el viaje del peregrino, pero veis que se mezcla, ¿no? Los ángeles, los espíritus, lo místico, en una naturaleza única. Es casi como una remasterización, por decirlo de alguna manera, de Patinir, ¿no? Por el paisaje, por esa especie de Jerusalén celestial que podemos ver justo, ¿no? En esta zona del fondo. Podríamos hablar también de Frederick Watts, pero quizá es un pintor un poquito más conocido. Yo en cualquier caso os he incluido esta pieza de La Esperanza porque me parece una verdadera maravilla, ¿no? También ese guiño a la musa, a la música, la belleza como uno de los pocos reductos que le quedaban al ser humano, el sentido del oído. Hay toda una serie de cargas relacionadas con lo sensorial, esa presencia de la soledad, el origen del mundo, ¿no? Durante mucho tiempo debo deciros que tuve esta postal en el corcho que me inspira cuando estoy, bueno, pues apuntando en mis libretas nuevas ideas de cosas que hacer, y de hecho es uno de los cuentos del pequeño libro de cuentos que publiqué, pero que veáis qué era lo que se estaba cociendo en territorio británico. Los corceles de Neptuno de Walter Klein, nuevamente, Dios Poseidón, Neptuno con sus caballos, esa visión del mar. Cualquier miembro de la academia, cualquier espíritu científico, habría representado estas aguas, ¿no? Embravecidas, las olas, estallando, incluso los prerrafaelitas, desde esa mirada científica, casi desde la geología, la botánica, la biología, en cualquier caso, ¿no? Una pintura mucho más realista. Él no, él lo transforma en esos corceles que van tirando del caballo, del dios del mar y de los océanos, y no le importa que sea una factura más abocetada, ¿no? Lo que le gusta es mover la paleta, los dorados, esos toques también un poco bizantinos, ¿no?
en ese tipo de tonalidades. Fijaros cómo se ven más cabezas que transforma en esa espuma de las aguas embravecidas. Es otra forma completamente diferente de mirar y de sentir. Hablábamos también de contexto por influencia inglesa estadounidense. Para mí el artista más significativo de contexto americano, aunque lo cierto es que después llevó una carrera más europea, podríamos decir, al contrario que Thomas Cole, que es británico, pero realmente hizo carrera en los Estados Unidos. Él es James McNeill Whistler, ¿eh? Un artista que tiene cuadros exquisitos. Además, hay un retrato de su madre que se puede incluso confundir con un pintor como Hammershøi. Comenzó sus andanzas como ingeniero, supervisaba el trazado ferroviario de Moscú a San Petersburgo, ¿no? Estudió en la Academia de Bellas Artes de París, por eso os digo que bueno, está relacionado con contexto americano, pero realmente es un pintor mucho más europeo. Formó parte, ¿no?, de la Sociedad de los Tres, que funda junto a Fantin Latour y Alphonse Legros, pero tiene piezas muy interesantes. Es una especie también de evolución de un pintor como William Turner, y de hecho veis que con una pintura muy empastada, pero se centra en los estudios, por ejemplo, de viejos puentes, de zonas portuarias iluminadas por la noche, de los juegos de luces en esta fiesta, ¿no?, de cohetes cayendo, mástiles de barcos, las brumas. Hay algo también de sueño, hay algo de nuevo mundo, aunque parta realmente de una fuente real, de un espacio real, pero con la paleta, con el salpicado, con las atmósferas que crea, con la mancha, esa forma de trabajar supuestamente personajes, ¿no?, que van pasando como si fueran casi fantasmas, ¿no?, te va llevando a un mundo diferente. El tercero de los focos es Bélgica y los Países Bajos. Como subtítulo veréis que he decidido poner la excepción europea porque realmente estos territorios fueron realmente una excepción. Primero, Bélgica se constituyó como Estado independiente en el año 1830. Era un lugar que por intereses comerciales y además el auge del comercio conllevó un auge del arte y de la cultura, estuvo durante cierto tiempo conectado con Francia, compartía una lengua común, pero a la vez abierta a las influencias de Alemania e Inglaterra. Sabemos que Bélgica es uno de los lugares donde las artes experimentaron un mayor desarrollo por esa riqueza comercial, pero en el momento en el que se constituye como Estado independiente va a caminar partiendo, ¿no?, de las influencias de los países que hemos mencionado, pero por otro tipo de sendas, va a transitar otro tipo de caminos, ¿no? También hay que mencionar que hay un choque interesante por proximidad con la vecina Holanda, calvinista, con lengua neerlandesa. Ellos durante cierto tiempo se sintieron entre dos tierras, ¿no? Y por eso la religión católica, el apego a la tradición, a la forma de vida que era identidad y cultura común al pueblo belga, se va a destacar mucho más. Entonces el simbolismo crece de una manera diferente, ¿no? Y parte de la culpa la tuvo este caballero que veis aquí, que es ni más ni menos que Antoine Wiertz. Gracias al apoyo del gobierno belga, él consigue construir un estudio que tenía forma de templo griego y que a día de hoy, os presento esta foto de interior, es el Museo Wiertz, donde formó y pudo crear obras conectadas con el simbolismo. Él es un artista que encarna la transición entre el romanticismo y el simbolismo, ¿no? Entonces fijaros en una pieza como La Bella Rosaline. Es un cuadro de factura muy académica, pero con una concepción inaudita para aquella época. Aunque el tema de la vida y la muerte, el paso de la juventud, los placeres como algo efímero, ya habían estado muy presentes en la pintura alemana del siglo XVI y dentro de lo que sería la pintura flamenca, La Bella Rosaline no es lo que parecía, porque obviamente el tema es escogido, ¿no?, de forma curiosa por este caballero para tratar de hablar
de ese choque en cierta forma entre dos mundos, utilizando elementos que ya se habían empleado, la vejez, la juventud, ¿no? Con guiños a la literatura de su tiempo, pero sobre todo una especie de choque entre dos versiones diferentes de la vida. Veis que también recurre a los cuentos, las leyendas, personajes como las brujas, en esta pieza que lleva ese título del Museo Wiertz de Bruselas. Y aunque hoy sean temas y formas de trabajarlo que incluso por la factura, ¿no? Este parece un poco Rubens, ¿no? A los que estamos acostumbrados, en aquel momento fue algo absolutamente diferente e innovador. Otro de los grandes de aquel contexto belga fue Fernand Neuf. Neuf pertenecía a una familia de origen aristócrata. Su padre, que era un aristócrata austriaco, se instaló en Bélgica. Era sustituto del procurador del rey, lo cual le permite un estatus socioeconómico notable, y entonces él no solo consigue tener una cultura vastísima, moverse en la élite cultural de Bélgica, sino tener acceso a una formación privilegiada, y se convirtió en un personaje pues sumamente interesante en la producción plástica de aquellas fechas. Era un verdadero dandy, ¿no? Vivía en una mansión muy rica, él mismo se hace los planos, se jactaba un poco, era su divisa, ¿no? Según cuentan los textos, uno no se tiene más que a sí mismo, un espíritu como un poco narcisista, ¿no? Con una relación bastante ambigua con su hermana, que es una de las damas que aparece, aquí la tenéis en el cuadro, casi rozaba lo materno-filial, deberíamos decir, ¿no? Pero bueno, diferente, porque tiene una formación académica, se integra, ¿no?, los clichés académicos, pero luego hace obras de gran formato que se salen de las medidas normales, muy ambiguas, ¿no? Hay muy buen saber hacer y una técnica, ya digo, muy precisa, pero te deja un poco perdido en los temas, ¿no? Porque este Memorias, todavía si se hubiera puesto otro título, no sé, partida de tenis, por ejemplo, pero te deja un poco perdido, ¿no?, en un limbo. Fijaros en la luz, fijaros en los colores, que recuerdan a Balotón, a Cerizier, a Maurice Denis, ¿no? Esa paleta como más apagada pero trabajada a la vez en bandas. O de repente da un giro hacia obras pues que sorprenden bastante, no solo por su formato, sino también por el tipo de personajes que aparecen en una pieza como este Cierro tras de mí, esa visión de la mujer como bruja, pelirroja, conectada con la lujuria en un ambiente que no sabes muy bien hacia dónde te lleva, las flores en primerísimo plano, ¿no? La imagen, aquí tenéis, de Hipnos, con esas alas, es el mundo del sueño, del cuento, de la narración fantástica, ¿eh? Pues uno de los nombres que hay que anotar en conexión con el simbolismo en zona bélgica, esa parte misteriosa, esa parte onírica, esa parte decadente de la factura. Por supuesto, Ensor. Hemos hablado en muchas ocasiones de él. No es mi intención proyectaros mucha imagen de este artista, porque en relación a las pinturas negras de Goya, piezas relacionadas, ¿no?, con el expresionismo, porque ya os digo que no hay parámetros, no hay decálogos, no son grupos cerrados, pasan por él diferentes personalidades del mundo de la pintura en momentos distintos de toda su producción. Pero bueno, Ensor en cualquier caso es un pintor al que no se puede encasillar. Por factura es expresionista, por contenido y mensaje es simbolista. Él nació en Ostende, su padre era inglés, su madre era belga. Tuvo muchísimas dificultades porque la crítica se ceba con él, incluso sus propios colegas. Hay una anécdota que cuenta que cuando se presenta en el año 1889 en el Salón de los 20, se libró por un solo voto de ser excluido. Y ese voto era el suyo, que también, debo decir, no entiendo quién había hecho las normativas, pero bueno, cuando empieza a tener éxito ya era un artista que había pasado los 40, llega a ser varón incluso, ¿no? Recibe todo tipo de reconocimiento y ya sabéis que trabaja con esa imagen crítica de la sociedad, ¿no? La máscara como verdadero reflejo de la identidad que no mostramos pero que nos define.
el mundo de la sombra, de lo sórdido, de la muerte, del desprecio, lo peor del ser humano está en todos esos personajes. Son cuadros muy vivos, muy coloridos, pero hay muchísima tensión, ¿no? Y muchas veces esta entrada de Cristo, como si fuera una especie de carnaval, él se identifica con ese Cristo, ¿no? Él se sentía exactamente igual como la figura de Cristo, tenéis aquí, rodeado del aura, que lleva un mensaje de verdad y sin embargo una manera de acallar esa verdad es rodearlo todo con esa parafernalia, esa falsa diversión, esa especie de boato, ¿no? Que todo lo eclipsa y todo lo absorbe, ¿no? Es un pintor sumamente interesante. Lo insolente, lo sardónico, lo trágico, lo irónico, lo vulgar, lo brutal, trabajado a través de la mueca, de la descomposición incluso de los rostros, ¿no? Que son como pegotes, ¿no? Pocos artistas ha habido tan críticos con la sociedad de su momento, pero como suele suceder, o al menos a mí esto me plantea esta revisión, hay veces que la sociedad acepta precisamente para que en ese reconocimiento la fuerza y la potencia del mensaje se diluya, ¿no? No sé del todo si se comprendió la pintura de Ensor y se aplaudió realmente, ¿no? Viva la sociedad, ¿no? Aquí tenéis en el cartel, lo que él trataba de lanzar a la cara de quienes contemplaban sus cuadros, o simplemente fue un premio para acallarle, ¿no? Otros artistas interesantes, Jean Delville, demoledor. Si esto no es simbolismo, fijaros en el amor de las almas, ¿no? Esa especie de pues figuras en un momento de éxtasis y amor divino, esas ondas que le rodean, la evocación de lo celestial, del espíritu, ¿no? Presente en una obra que es objeto y que es material, pero que te lleva a otro estado de ánimo y a otra reflexión. El dibujo de Parsifal, espectacular, o sea, es que sacude muchísimo. Hay un componente tétrico y oscuro, pero a la vez de suma belleza. De esto hablamos en la conferencia de los nombres de la belleza. Tenemos asociado que la belleza siempre tiene que tocar las teclas de lo agradable, de lo armónico, y sin embargo hay piezas donde lo grotesco, la sombra están presentes, las pinturas negras, la balsa de la Medusa, ciertos retablos, ¿no?, de la pintura flamenca, donde está esa connotación. Y otro de los, no diré grandes, porque tampoco es que haya aportaciones excesivas al mundo simbolista por su parte, pero es Félicien Robes. Robes trabaja en este Pornócrates, con ese regreso que está, recordad lo que hablábamos de la presencia de la mujer, del desnudo femenino, más allá de la visión del voyeur, sino como fuente, ¿no?, casi pagana, ancestral. El cuerpo de la mujer entendido como territorio salvaje, ligado a la naturaleza, pero cómo la sociedad occidental pervertía todo eso. De hecho, está presente hasta en la propia historia de Gauguin. Él acude a esos pueblos, entre comillas, primitivos, a buscar una forma más real y más natural de vivir, y en el fondo se comporta como el típico colono occidental, ¿no? Pues lo que trata de enunciar Félicien Robes en esta obra es exactamente eso, ¿no? Cómo todo se prostituye, cómo todo se pervierte, aun cuando la intención y el mensaje sean muchísimo más puros. De Xavier Mellerí, que hemos enseñado una pequeña pieza al principio, también es otro de los grandes maestros de este periodo, ¿no? De hecho, es una pieza, estas las horas, la eternidad y la muerte. Mirad los fondos dorados, mirad la composición de las figuras. Hay algo, o sea, es puramente academicista, es dibujística, un dominio, ¿no?, del escorzo, de la perspectiva, de la anatomía, exquisito, pero hay algo muy Secession, muy Klimt, ¿no?, y es que ese nombre va a salir después, la elección de las letras. Esa visión de lo alegórico también presente en la corriente de la secesión vienesa, ¿no?, la construcción clásica de todo lo que estamos contemplando, pero la reflexión sobre la vida y la muerte, el devenir del ser humano en ese momento de crisis y punto de inflexión
del que hemos hablado en tantos instantes, ¿no? La religiosidad intensa, el padecimiento, cuáles son las salidas a todo aquello que se está viviendo en cierta medida, son reflexiones que aparecen en las obras de este artista y de otros. Aquí están los gestos de Émile Fabry, tenemos también los tesoros de Satán de Jean Delville, que pretendían en cierta medida educar a ambos artistas, a la gente con su arte, ¿no? No eran piezas racionales, no eran piezas lógicas, no eran piezas que se dejaran llevar ni siquiera por una estructura académica de composición, ni la típica paleta que se reclamaba desde las instituciones oficiales, ni el típico encaje, eje central. Veis que la de Jean Delville es incluso casi más barroca, ¿no? La diagonal, la espiral. Esta tiene mucho de expresionista, recuerda un poco a Munch, la deformación de la figura, pero con una intención determinada para hablar. No es tanto una exploración del gesto como del gesto unido a una emoción propia del alma humana, ¿no? La depresión. De hecho, Fabry llega a defender o a definir, perdón, a las mujeres del norte como mujeres con cabellos en salmuera marina, frentes hidrocéfalas y miradas orientadas a la lejanía como si fueran focas, ¿no? Esa carencia de espíritu que a veces el arte destacaba tenía mucho más que ver con el mundo mediterráneo, pero es la pesadilla que ellos veían en el presente, ¿no?, que estaban viviendo, y por qué no decirlo, está mucho más presente en la obra de Delville. Muchos de estos artistas tuvieron relación con el mundo del ocultismo, la cabalística, movimientos herméticos, creían incluso en la existencia de un fluido divino, en la reencarnación, en los poderes, no solo de la luz, sino también de la sombra, en la brujería, en la telepatía, en el éxtasis, ¿no? Por eso la figura que ya hemos visto en obras anteriores, de Satán, ¿no?, del demonio, está presente con una belleza y una fuerza muy diferente. Y la tercera que he decidido elegir, aunque solo sea para que lo conozcáis un poquito, una escultura, Georges Mine, espero pronunciar bien el apellido, que es un artista que trabaja muchísimo de forma bastante insistente con la tristeza, la impotencia, la muerte, el llanto. Recordad, no como muerte real, sino como muerte de un mundo en concreto y de sufrimiento de una sociedad en constante cambio, ¿no? Seres corroídos por la culpa, madres con sus hijos en brazos, ¿no? Pero son guiños a la ausencia de perspectiva, a la carencia de valores, a la sociedad de esa etapa, ¿no? El padecimiento del pueblo europeo, ¿no?, en aquellas fechas, en aquellos años. Bueno, y para tomar un poco de aire, porque ya os dije que Francia es un poco más idealista, en su simbolismo, o más pacífica, más lírica. Otros países, bueno, pues tocan otro tipo de teclas, pero siempre hay pintores que se mueven en la luz, en un carácter más onírico, de sueño, de cuento, de narración fantástica, más equilibrada o más positiva. Es el caso de Gilles de Fer con este Lago de los Cisnes, que es un tema, por cierto, que trabajaron otros pintores. Para quien quiera buscar esos deberes que os pongo a veces, Léon Frédéric pintó una pieza que está en el Museo Real de Bellas Artes de Bruselas, el lago, el agua durmiente, y trabaja también con esas obras elevadas, ¿no? El peso del blanco, de los amarillos, en contraposición, mirad, a los grises, los tonos terrosos, las figuras que se van metiendo en primer plano, ¿no?, con elementos místicos simbólicos, pues es que parecen ilustraciones de cuentos realmente, ¿no? O La voz del mal, tampoco os dejéis engañar por esta pieza del mismo pintor, porque recuerda un poco a un cartel modernista, ¿sí?, de Mucha, que por cierto saldrá un poquito más adelante, pero en el fondo es una visión casi del amor sáfico, de lo carnal, la representación de la mujer como fuerza y naturaleza sexual que domina el erotismo, que domina el galanteo. Fueron vistas las mujeres en estos años desde una perspectiva bastante negativa, incluso ligada en ocasiones a lo demoníaco. Bueno, pasando a un contexto de Países Bajos, el nombre de Jan Toorop,
repito, espero pronunciar bien el apellido, que es quizá uno de los que más resuena. Muy extraño en cuanto a la parte formal y técnica, porque a veces veis que tiene una factura casi expresionista, un colorido ligado al fauvismo, ¿no? Esas mezclas de rojos intensos, verdes intensos, la forma de trabajar las copas de los árboles, los troncos recuerda incluso a Van Gogh, y de repente se pasa, ¿no? Es como varios artistas en uno, se pasa a un tipo de producción más propia de la ilustración y con un carácter, mirad las figuras, ¿no? Recuerdan un poquito también algunas de las escenas del friso de Beethoven, de Klimt. La peculiaridad de la obra de Toro se explica por una parte de su biografía, ¿no? Él pasó su niñez en la isla de Java, ¿no? Y entonces todo el mundo del teatro, las sombras, ¿no?, chinescas, podríamos decir, de la zona hawaiana, estaba muy presente en su obra. Cuando veáis este tipo de saltos, mirad los brazos, las manos, esas marionetas, ¿no?, con las que se hacen todos esos juegos de sombras, donde los ojos apenas son líneas o recortes. Bueno, pues está, ya digo, ligada a esa concepción tan particular de la obra de arte. La joven generación, sin embargo, es una pieza profundamente alegórica que habla de todo ese cambio, ¿no?, de esa esperanza en un futuro mejor. Se ve una niña en una especie de silla, que es Charley, es la hija del artista, que vuelve la espada, recordad, plano izquierdo del pasado, vuelve la espada al pasado y extiende los brazos hacia un mundo luminoso, se supone, donde aparece un póster de telégrafos y una vía de tren por esta zona. Yo debo confesar que no lo he identificado. Bueno, el póster de telégrafos está por aquí, la vía de tren la tenéis por aquí, pero veis que cuesta cromáticamente, ¿no? Me costó al menos verlo, que está relacionada con ese futuro, ¿no?, la técnica moderna. Entonces ella no mira hacia esta zona, mira hacia el otro. Es una simbología, claro, un poquito más clara cuando ya sabes de qué va la cosa, ¿no? Alemania y los países escandinavos, conflicto y decadencia. Pensemos que dentro de los países germánicos, vamos a mencionarlo así, hubo una crisis, se llegó a definir como no hubo otra en la Tierra, y estoy empleando palabras de Nietzsche en El Ecce Homo. Un conflicto de la sociedad, la cultura, la política, la economía. Hablar de países germánicos y luego en extensión Escandinavia es mencionar cuando menos a estos tres personajes: Wagner, Nietzsche y Luis II de Baviera. Dejaron una sombra, una huella impresionante en generaciones posteriores en cuanto a la visión del mundo y la expresión dramática de la humanidad, del momento en el que vive la humanidad, de la crisis por la que atraviesa. Para ellos, todo el sistema cultural de Occidente, ¿no? Hay un fracaso, hay una decadencia que va a conllevar una serie de consecuencias, ¿no?, que se percibe además en un momento en el que las naciones de Occidente tienen la sensación de haber alcanzado, eso tiene mucho que ver, como decíamos, con el capitalismo, la cumbre del poder y de estar llevando a la sociedad a un momento de riqueza y de futuro, pero desde su hipersensibilidad, desde su revisión de los valores y las ideas que consideran, ¿no?, obsoletas, esa forma de pretender dejar sitio a lo nuevo, borrando todo lo anterior, además manchándolo, ¿no?, con una mácula, con un estigma que pretendía hacer olvidar algo que para algunos sería opción y sería posibilidad. Pues van a marcar las directrices de muchísimos artistas dentro del mundo no solo musical, sino también literario y, por supuesto, pictórico. Uno de los más importantes, Böcklin. Böcklin es un artista que crea obras tan imponentes como esta Isla de los Muertos, que tú la ves y piensas que es una reflexión, ¿no?, sobre la vida, la muerte,
que espera o a que puede aspirar, mejor dicho, el ser humano después de pasar ese umbral de lo desconocido, pero que en muchas ocasiones el propio artista llega a decir que sus cuadros eran simplemente una pintura privada de lugares armónicos donde el silencio, la quietud, el individualismo, ¿no? Bien entendido, repito, fijaros en esa figura, en ese personaje totalmente ataviado de blanco que camina hacia adelante, ¿no? Pues transmite, si no dejas que te embargue, te ocupe la oscuridad del cielo, los cipreses, las connotaciones culturales que aquí vemos, ¿no? Pues puedes buscar otra armonía y otra quietud. Era un hombre de temperamento muy vigoroso que trabaja con el simbolismo, ya digo, no desde el abatimiento, la decadencia, ¿no? Sino que viaja por Italia y la luz, los ecos de la antigüedad fueron determinantes para él. De la Isla de los Muertos llegó a pintar 5 versiones, ¿no? Y en todas ellas siempre decía que lo que él destacaba era la tranquilidad, la impresión de la inmovilidad, el halo de magia, la luz tranquila, la quietud, ¿no? La fúnebre serenidad, llega a mencionarla así, que trataba de transmitir a través de este tipo de obras, ¿no? Uno de los grandes del simbolismo. Tenemos que mencionar también a Ferdinand Hodler. Una de sus obras más aplaudidas es esta Noche, que es un cuadro simbolista en el que se ve un personaje central que despierta, ¿no? Y de hecho veis en su rostro totalmente descontextualizado, no sabe muy bien qué hacía allí, presa del terror, cubierto por esa tela negra que no es como tal una tela, sino una especie de figura que evoca la muerte y además está colocada justo sobre su sexo y que demuestra en cierta forma el interés ya por el mundo de los sueños, pero conectado con el subconsciente y toda la carga de la que hablaba Freud. Hay quienes creen que esta obra de Hodler, que además se complementa, os enseño, con la pieza de El Día, tiene relación con la muerte de su amiga, amante, madre de su hija, Valentine Goudet d'Arel, que enferma de cáncer trajo al mundo a la que sería la hija de Hodler. Él procedía de una familia mucho más modesta, pero obviamente está también tocado por parte de su biografía porque gran parte de su familia murió de tuberculosis antes de que él llegara a los 15 años. Entonces, el mundo de la noche asociado a la oscuridad de forma alegórica más sutil pero conectada, ¿no?, con la muerte y con la crisis está presente en su obra. De hecho, para muestra un botón, fue uno de los artistas favoritos de un autor como Apollinaire. Su obra está relacionada, ¿no?, con ese contenido alegórico. Era, podríamos decir, académico por factura, aunque tiene también muchísimos ecos de la Secesión, pero es un artista diferente en cuanto a los contenidos que trabajaba o la manera de exponer esos contenidos. Y aquí le tenéis otro de los grandes y archiconocidos, porque es verdad que cuando hablamos de Gustav Klimt no solemos asociarlo al simbolismo, sino que creemos tiene mucha más conexión con el mundo del modernismo, ¿no?, de la Secesión. Lo cierto es que Klimt se mueve, como muchos otros artistas de aquella época y aquella generación, entre varias aguas. Tocan palos de distintas corrientes, de distintos movimientos, se dejan llevar, ¿no?, y seducir, bueno, pues por matices de diferentes escuelas. Recordemos que ha habido artistas del simbolismo que viajaron a Italia, que conocieron también el mundo bizantino a través de Rávena y a través de Venecia, que los dorados están muy presentes en sus obras, que tienen ese carácter decorativo, casi de diseño, ¿no?, en la factura de sus marcos, en el tipo de inscripciones que introducen, en la decoración de los mismos. Hay elementos, que son eminentemente modernistas, pero ese tratamiento de la figura de la mujer como un elemento conectado con el erotismo, fuente de ruptura de los valores entre lo antiguo, lo moderno, seducción pero maléfica, también está presente en su obra. He querido incluiros con esta Judith I
a la que fue la modelo Anna Bar Milderberg, una actriz que interpreta a Clytemnestra en la ópera Electra de Strauss, ¿no? Y que fue la modelo, ya digo, para la creación de esta pieza. Casi siempre vais a ver mujeres que, sin ser, no quiero decirlo así, vampiresas, ¿no?, pero tienen esa connotación negativa. En otras ocasiones, creo que os he mencionado cómo muchos de los artistas de esa segunda mitad del siglo XIX tenían un gran miedo hacia la mujer, ya sea encarnada en Salomés o en Judith, ¿no? Recordad la Salomé de Gustave Moreau, esa imagen de la femme fatale, y se refleja la ambigüedad del sexo como realización, como sueño, pero también como castigo, ¿no? La mujer es la matriz, es el cuerpo, es el peregrinaje a un mundo del pasado, es el retorno al cosmos, pero también es la triunfadora porque coincide, ¿no?, con una fuerza inusitada, con un momento en el que comienzan todos los movimientos sufragistas, entra en acción el vocabulario erótico, pero relacionado con lo impúdico, relacionado con el pecado, ¿no?, lo perverso, los cabellos rojos, las miradas penetrantes, el vientre prominente. Ellas muchas veces parecen, o literalmente lo están, aquí está la esperanza, ¿no?, embarazadas, son dueñas de la vida, lo cual resta poder a los hombres, ¿no? Y desde ahí se trabaja con lo simbólico. Por lo tanto, aunque Klimt aparentemente no lo tengamos conectado, ¿no?, con el simbolismo, el peso de la muerte asociado a la sexualidad, el eros, el tánatos, también le sedujo, formaba parte, ¿no?, del espectáculo de su tiempo, y en este caso enraizaba con la vertiente simbolista. Y uno de los grandes, aunque ya hemos proyectado la imagen del pecado, es Franz von Stuck. Es un pintor muy chocante, muy misterioso, magnético, pero atrapa y a la vez da un poco de miedo, ¿no? Un artista bastante más oscuro. Hijo de una familia campesina de la Baja Baviera, se forma en Múnich, acude a la Academia de Arte. Fijaros que terminó siendo profesor en esa institución, y entre sus alumnos aparecen ni más ni menos que Kandinsky o Klee. Él se ve influido por Böcklin y a la vez transmite una influencia poderosa en los artistas a los que he mencionado, que tú al principio dices Kandinsky y Klee, que tienen que ver con este tipo de pintura, ¿no?, como el beso de la esfinge. Pero recordad que son ambos artistas que, dependiendo de en qué etapa de su vida te fijes, pues a veces ves, ¿no?, mayor o menor influencia de toda esta vertiente. El beso de la esfinge se mueve dentro del mismo espíritu del pecado, la mujer peligrosa otra vez, ¿no?, la seductora y la destructora. Y se cree que para crear este cuadro, pintado en 1895, nuestro artista parte del poema de Heinrich Heine, que según voy hablando seguro que ya vais leyendo. Recordad que podéis parar la conferencia y volver a darle a play cuando queráis. Pero bueno, hay fragmentos en los que ya se habla de que a la puerta aparece una esfinge de forma horrible y bella, amable y pavorosa, cuerpo y garras de león temible, busto y seno de mujer hermosa. El ansioso deseo centellea en los inquietos ojos penetrantes. Sus rojos labios que el deleite arquea sonríen, satisfechos y triunfantes. Vemos también cómo la esfinge sepulcral se agita y mueve, cual vampiro voraz, mis besos bebe. Entonces es esa presencia del engaño, que diréis que tiene esto de ensoñación, etcétera, etcétera. Bueno, es que el mundo del cuento y el mundo de la leyenda, que es eminentemente simbólico, también puede ser muy sórdido. Los cuentos que han llegado a nosotros y a nosotras lo han hecho un poco edulcorados. Nada tiene que ver si cogéis las ediciones originales de Perrault, de otros, de Hans Christian Andersen, con las versiones que hemos leído, y muchísimo menos con las que se están contando. Que añado esta reflexión, a mí me parece que también tiene un punto positivo. El bien y el mal, las figuras claras, tienen que estar. Pero es cierto que la sordidez y la dureza de los cuentos originales estaban ahí para prevenir de ciertos miedos,
pero desde el propio, o de ciertas figuras, ¿no?, atenazantes, que podían infringir daños, pero que a la vez funcionan desde la coacción del miedo, ¿no? Tomad como ejemplo Caperucita. Hoy sabemos lo que representa el lobo, de Baba Yaga. Hoy sabemos lo que representa esa vieja anciana bruja que vive en la cabaña y transmite un tipo de conocimiento relacionado con lo ancestral, pero simplemente se asustaba, no se explicaba realmente, ¿no?, cuál era el motor o el personaje o la persona que podía llevarte a una situación de peligro o que la sociedad consideraba de peligro, ¿no? Pues von Stuck, curiosamente, gozó de mayor o de mejor recepción que la obra de Gustav Klimt, que se tildó de frívola, de un pintor relacionado con la fortuna y el bienestar, de un exceso de riqueza bizantina que nada tenía que ver, ¿no?, con los parámetros de aquella época. Era excesivamente suntuoso, representaba el éxtasis, representaba el sueño, la esperanza, ¿no? Bueno, no siempre se valora a los pintores con justicia y creemos que gozaron siempre de fama y fortuna, y no fue así, ¿no? Pues otro de los grandes, quizá más desconocido, aunque creo que en relación a las pinturas negras de Goya también os le mencioné, es Alfred Kubin. Magnífico artista, magnífico. Además, con una versatilidad en las técnicas, consagrada al dibujo, pero produjo una obra extraordinaria, muy fecunda, inventiva, innovadora. De hecho, es que veis este salto mortal y literalmente parece, perdonad que me he dejado un título abajo, parece, ¿no?, una pieza surrealista. Es un pintor que llega desde un ambiente familiar bastante opresivo. Una adolescencia muy dura. Kubin quiso suicidarse sobre la tumba de su madre, pero el arma se le engatilló y a partir de ahí comienza la desesperación y la angustia que va a estar tan presente en gran parte de su producción, ¿no? El terror de la pesadilla, relacionado con el mundo de la noche, de los monstruos, de las apariciones, de los esqueletos, el principio femenino también como una fuerza maléfica, lo terrible y doloroso, ¿no?, pero está relacionado con lo que para él fue su vida privada y la opresión y el peso de una cultura con una cara brillante, amable, dulce, pero que después conllevaba muchísimo sufrimiento a los individuos que pertenecían a ese tiempo y a esa etapa, ¿no? Y por supuesto Munch. Bueno, si hablamos de biografías duras y oscuras y su influencia en el tratamiento o la perspectiva, ¿no?, de sus obras y de aquellos temas que aparecían en sus piezas, pues el artista sufridor por excelencia. Uno de los testimonios, yo creo, más duros, con temática análoga a la que hemos visto en Alfred Kubin, la vemos en este pintor que siendo un niño vive la muerte de su hermana, que era apenas un año mayor que él, enferma de tuberculosis. Su madre muere de la misma enfermedad cuando él tenía 5 años, pasa por periodos de depresión. También hablamos, ¿no?, de él en uno de los cuentacuadros, no quiero reincidir en exceso, pero es un artista que, si bien como otros compañeros de profesión se mueve por París, Berlín, Múnich, es en París donde se empapa, ¿no?, del espíritu simbolista, el peso de la angustia en este caso, y sobre todo relacionada con la mujer, la reflexión sobre el drama existencial personal y propio, ¿eh? Él se centra muchísimo en esa parte más individual, ¿no? Se preguntaba constantemente por qué no era como los otros, si había una maldición que le había marcado, si tenía elección, solo el arte daba sentido a su vida. Y entonces en ese sentimiento de pérdida desde la enfermedad y la muerte de muchas de las mujeres importantes para él que le habían, entre comillas, abandonado, aparece esta Madonna. Hay una pieza en lienzo, pero yo os presento la litografía que está en el Museo Munch de Oslo, ¿no? La mujer como controladora de la vida. Fijaros aquí el feto, los espermatozoides, está contemplada desde un punto de vista picado, ¿no?, como si ella estuviera tendida sobre un lecho, sobre una cama, ofreciéndose, pero es la oscuridad y la vampiresa. Mirad, de hecho, hablando de vampiresas, lo que transmite amor y dolor, ¿no? Esa dama, casi personificación de la enfermedad, que está
succionando la vida. A los 25 años ya os digo que tuvo depresión, de este personaje. O en Rojo y Blanco, que es una representación también curiosa de la juventud, pero tratada casi desde lo fantasmagórico, ¿no? Como esa especie de ángel, alma que acompaña a esa mujer vestida de rojo con los ojos totalmente cubiertos de sombra, una boca roja, excesivamente erótica, que nos mira directamente. Pensad que poco a poco, y eso también influye en ese carácter mucho más tétrico de las piezas de algunos artistas o escuelas, pensad, os decía, que vamos acercándonos o caminando hacia el estallido de la Primera Guerra Mundial, y evidentemente eso va a marcar, ¿no?, la producción de muchos pintores. Y como curiosidad, y para quien quiera investigar más, Hugo Simberg, en Helsinki se encuentra gran parte de su producción, igual que la de Magnus Enkel, El Jardín de la Muerte. A mí me encanta esta pieza, me parece una revisión, ¿no?, de finales del 19 de las obras de Bruegel el Viejo, por ejemplo. Y tenemos también en el Narciso esa evocación del mito, de la antigüedad. Magnus Enkel trabajó muchísimo con el tema del dolor y el sufrimiento en la infancia, la muerte prematura. Claro, es un contexto también en el que la mortandad infantil pues alcanza unos niveles espectaculares. Entonces, es quizá una visión mucho más desesperanzada, ¿no? No es ya tanto huir de ese mundo de progreso y futuro, aunque realmente se estaba vendiendo que se acababa con muchas enfermedades, etcétera, etcétera, pero la realidad era otra, entonces se concentran en esa parte de dolor y de sufrimiento. Llegamos así a los países eslavos. Y como podéis leer y anticipo, ¿no?, en estas diapositivas intermedias, podríamos resumir las características particulares de esta zona y de los artistas que pertenecen, ¿no?, a estas coordenadas espaciales. El hecho de estar es un elemento de definición a caballo entre el este y el oeste. Pensemos que Praga es una ciudad más occidental que Viena, ¿no? Y este pequeño ejemplo sirve para señalar las diferencias que existen entre la geografía real, a nivel físico y de espacio, y la geografía que depende más de elementos culturales. Hasta 1918, Eslovaquia y República Checa formaron parte del Imperio Austriaco. Muchos de los artistas que pertenecían a esos territorios tenían acceso o directamente se formaban en Viena y estaban muy al tanto de lo que pasaba en París y en el resto de Europa, ¿no? Por lo tanto, hay un guiño hacia Occidente, pero la cultura eslava es una cultura también marcada, obviamente, por Rusia, ¿no?, con connotaciones de países cercanos hacia esa zona este. Lo mejor es ver esas particularidades a través de las obras de ciertos artistas. El primero, y es un pintor que queda un poco descolgado de los manuales del simbolismo, pues por lo que decíamos de otros pintores, coquetea con él, pasa de forma temporal, ¿no?, por sus presupuestos, trabaja con ellos sin ser ni siquiera consciente de que pertenece a esa línea o a esa vanguardia. Es Marc Chagall. Si hay un pintor en el que hay una evasión a través del sueño, de la idealización y del símbolo, de una, recordad, idealización centrada en esa narrativa de que otra realidad es posible y si yo la veo y creo en ella es tan real como la que puedo tocar, la que puedo palpar, ¿no? Decía que es, sin lugar a dudas, uno de esos artistas, Marc Chagall. Es que no hay más que ver sus imágenes. El tiempo es un río sin orillas, ¿no? Peces voladores que tocan el violín, que llevan relojes de cuco, amantes que se entregan a sus pasiones a orillas de ese río, esa atmósfera azul que no pertenece a ningún lugar, que es sueño pero a la vez realidad. Todos los ecos, obviamente, en él está ese pozo y ese peso de la cultura hebrea a la que pertenece, ¿no?,
con guiños a los cuentos, a los personajes, a las imágenes que aparecen en todas esas historias o leyendas, los gallos, las cabras, que forman parte también las casas, los techos del tipo de aldeas y de villas en las que él habitó durante cierto tiempo junto a su familia. El mundo del amor relacionado con lo onírico, porque es un sueño, esa especie de paz y quietud en medio de las circunstancias en las que vive Chagall. Fijaros que ya estamos en cronologías posteriores, ¿eh? Esto es un 1930. ¿Eh? Hemos estado hablando de artistas al principio de un 1888, un 1890, el peso de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, de hecho, ¿no? Ya de la llegada de la Primera, pero quería empezar con él simplemente para recalcar que es un pintor que se queda un poco, en ocasiones, fuera de lo que serían los parámetros del simbolismo. De los más importantes y reconocidos de forma unánime como artista simbolista de zona eslava está František Kupka. Él es un pintor que se formó en París bajo la influencia de Toulouse-Lautrec, bajo la influencia de Ensor, con un dominio de la técnica sumamente interesante, pero que es capaz de trabajar un poco como decía Sorolla, ¿no? Manejo la herramienta para montar la casa como quiera y desmontarla también como quiera. Muy aficionado a la música. Hay algo en este principio de la vida, pensad solo en las formas, que recuerda esas pinturas musicales, ¿no? De Kandinsky, relacionadas incluso con piezas de artistas conectados con el suprematismo o pintores específicos como Delaunay, Charles Sonia Delaunay, con un halo también futurista en cierto momento de su producción, pero aquí ya digo simbología pura, ¿no? La vida conectada con la muerte en un momento de cambio en donde se enfrentan progreso y pasado. Y capaz, veis esa versatilidad de cambiando de herramienta, cambiando de paleta, de color, de trazo y de línea, trabajar con una creación de realidad paralela, simbólica, sagrada, con un peso mucho más oscuro, pero bueno, dentro del universo temático que podemos ver en el simbolismo. Otro de los grandes, os he puesto estas dos imágenes totalmente aposta. Alphonse Mucha, le solemos conocer por obras conectadas con el modernismo, el mundo del cartelismo, la publicidad, ¿no? De finales del siglo XIX, esas mujeres que lo mismo aparecían en vitrales decorativos de cafetines de la época, que en cajas relacionadas con productos de farmacia o de estética, jabones, etcétera, que anuncios de obras teatrales, ¿no? Es uno de los modernistas por excelencia, pero de repente ves esta obra, El Abismo, y cuesta mucho reconocer esa movilidad, ¿no? Ese cambio de géneros, de temas y de formas en un único pintor. Él nació en Moravia, trabajó en Viena y en Múnich antes de llegar a París, estudió también en la Academia Julian, era un virtuoso en el mundo técnico, lo cual le permite también trabajar con esa diversidad de crear piezas relacionadas con los carteles, las joyas, el mundo de la publicidad, a obras pictóricas mucho más duras y conectado con el foco polaco, que es ya un capítulo muy singular, ¿no? Polonia estaba dividida en partes desiguales, bajo influencia de Prusia, bajo influencia de Rusia, bajo influencia alemana también. Se prohibió hablar el polaco en las escuelas. Cada uno de esos bandos trataba de imponer su cultura y la lengua polaca y la religión católica fueron un reducto. Por lo tanto, preservar la identidad nacional en esas bases era fundamental. Y muchos artistas se suman a esa defensa de las almas, lo llegaron a describir con esas palabras, ¿no? Los artistas viajaban, conocían otros lenguajes, otras vertientes, pero tenían una identidad muy clara, ¿no? Entonces, a veces, de forma simbólica y alegórica, títulos como El Abismo, ese personaje arrollador, esa especie de coloso, ¿no? Que va avanzando, las piernas con fuerza, llevando la sombra, solo hay una luz atrás, que no sabemos siquiera si llegará a frenar a ese personaje. Veis que se mezcla también con esa especie de cráneo, de rostro de la muerte. Recuerda un poco a La Nada, ¿no? De La historia interminable. Sé que está
conexión parece fuera de lugar, pero creedme que tiene pleno significado. Mijail Ende es un personaje, a veces os lo he mencionado, sumamente curioso a nivel teórico y conceptual. Bueno, pues el único rayo de esperanza que da al final, y no sabemos si esa criatura nos va a coger y aplastar antes de que llegue ese defensor, ¿no? Lleva acceso a un contexto político y cultural como el que os he descrito y entenderéis ese peso del símbolo. Más artistas, quizá desconocido, Jacek Malczewski. Aquí sí que ya debo decir que probablemente el apellido no esté bien pronunciado, pero es un pintor que supone una verdadera sorpresa cuando te asomas al simbolismo de los países eslavos. Tiene casi un toque de Dalí, podríamos decir, por ese peso del dibujo, de la línea muy limpia, que se puede ver en el círculo vicioso. Pero ¿qué subyace, qué se puede esconder bajo una obra como esta? Fijaros, tenemos alfombras voladoras, Oriente y sus encantamientos. Tenemos una escalera que no nos lleva a ningún crucifijo, pero hay una evocación de la pasión y sufrimiento. Tenemos en el lado de la izquierda, donde solía estar, ¿no?, el buen ladrón, el mundo del placer. Personajes báquicos, el tiaso del dios Baco, Dioniso, figuras clásicas tocando instrumentos, portando racimos de uvas. Al otro lado la noche, o por lo menos es esa división que se ve, ¿no?, las crucifixiones. El día y la noche, el sol y la luna, y aquí ya hay figuras casi brujas voladoras, ¿no? Un niño campesino vestido de forma humilde y a los pies dos hombres, parecen atados los brazos, las ropas hechas jirones. Sabemos que Malczewski trabajó muchísimo con el tema de la independencia política en su país. Fue su tema predilecto. Y hay sobre todo muchos ecos de denuncia de las insurrecciones polacas, de cómo se deportó a muchos de esos insurrectos a Siberia, de la presión del poder de Rusia y de Prusia. El remolino, la dinámica, esa especie de fuerza que somete y subyuga, que suele estar presente en sus composiciones, es una manera también, la composición, de hablar simbólicamente de una fuerza y una energía determinada. Alexandrovich, estamos ya en territorio ruso, con esta cabeza de demonio, en la Galería Tetriakov, es otro de las figuras interesantes de zona eslava, con ese toque también muy ilustrador. Ya os digo que muchos eran artistas versátiles. El peso de la ilustración en el contexto de la Europa del Este y zona rusa es tremendo. De hecho, pensad que muchas de las series de dibujos que se vieron en los años 70, 80, principios incluso de los 90, tienen conexión con los artistas de esta escuela. Rusia fue muy sensible al espíritu simbolista, siempre bajo el influjo de la simbología que marcaba la religión ortodoxa, ¿no?, la espiritualidad de la religión ortodoxa. Gran parte de los artistas se formaron en zona obviamente cosmopolita, Academia de Bellas Artes de San Petersburgo, academias relacionadas con Moscú, pero que estaban al tanto de lo que pasaba en Múnich, en Berlín, en París, en Viena. De hecho, hay personalidades como Diaghilev, al que luego conocemos por sus ballets, que depende de este contexto, ¿no? Lo mismo pintaban decorados teatrales, que ya digo, ilustraban cuentos, leyendas, hacían obras, ¿no?, pictóricas. Sobre todo, en el caso de Bruegel, fue uno de los artistas que más trabajó con el demonio, pero no tanto por el peso que tiene en el catolicismo, sino por una serie de cuentos. Es un personaje muy presente en la literatura rusa, en el que aparece un personaje casi sobrenatural que se enamora de una joven, ¿no?, Tamara, y hace asesinar al prometido de la joven a manos de unos malhechores para poder seducirla, ¿no?, en el convento en el que ella se ha retirado, una especie de Fausto, Don Juan. Bueno, finalmente ella muere y el demonio se queda solo y desesperado y va mutando de forma. Primero es un demonio bello,
Después tiene la apariencia de un ser de rasgos femeninos, pero arrojado a la tierra, ¿no? Aplastado, descompuesto, con la desesperanza en su mirada. Y esta es una de las piezas que correspondería, más que a esa serie, podríamos decir, a esa obsesión. Terror Antiguos de Leon Bax, fijaros que, bueno, solo la presencia de ese Kuros ya nos lleva, ¿no? Evocación al mundo de la Grecia arcaica, esa especie de islas en formación que a la vez se están descomponiendo. Es un cuadro que se pinta en 1908 y que nos habla de la Atlántida, ¿eh? Un territorio al que todo el mundo quería viajar, obtener la eterna juventud, la vida eterna, pero que desaparece. Y entonces la historia del ocaso de la Atlántida sirve para hablar de otro fin del mundo que es al que se acerca Europa en su conjunto en esas fechas. Y como lo prometido es deuda, aquí tenéis al señor Malevich, fijaros, de Encina y Dríadas. A ver el cuadrado negro sobre fondo blanco, pues obviamente hay una evolución, ni mejor ni peor, hay un cambio. No pareciera una pieza de ese artista. Malevich, en sus principios, está marcado por el misticismo, el erotismo también de la cultura oriental, que llega desde los cuentos y las leyendas. Suele crear obras muy sencillas, a modo de tintas planas, trabajadas con colores primarios. Ahí sí hay conexión, ¿no? Está presente el rojo, está presente el negro, está presente el blanco, pero con una atmósfera eso de ilustración y de cuento, aunque refleja inquietudes que tienen que ver con la religión, la teosofía, lo antroposófico, el ocultismo, el exoterismo. Tiene un toque también incluso un poco Navi, ¿no? Este cuadro gira en torno al jardín místico, la visión de la mujer asociada a la comitiva, por ejemplo, de la diosa Diana Artemisa, al peso de las tres gracias que podíamos contemplar en Europa, ¿no? Por lo tanto, bueno, a veces las historias con otras palabras y otros nombres, pero suelen llevar a lo mismo. La tradición griega, las ninfas en los árboles, la tradición bíblica del árbol de la vida, el árbol de la vida oriental, que funciona algo así como un árbol de la iluminación, ¿no? Que conecta con el origen, el misterio del cosmos, lo femenino, ¿no? Fijaros de dónde nace, ¿no? Esa mujer que yace, casi se ofrece, y plena presencia de lo clásico, aquel pasado antiguo que fue mejor, ponderado, equilibrado, un momento de esperanza y de humanismo. Es una pieza que a mí me parece magnífica. El rapto de Europa, pintado por Serov en el año 1910. Una obra que también, con ese eco casi más de ilustración, diríamos de pintura mural, que pudiéramos contemplar en el Palacio de Knossos, ¿no? Por poner un ejemplo. Serov llegó a crear piezas incluso cerámicas con este tema, pero es magnífico como él trabaja no con un toro, sino con un bóvido, que es el uro, y esa imagen también de una especie de core que ha cobrado vida y se agacha y se sujeta al lomo de ese dios Zeus metamorfoseado que la rapta y se la lleva, pero con una postura eminentemente realista, ¿no? Los delfines surcando las aguas de los mares, no sé, me parecía interesante poneros estas dos obras. Hemos recorrido prácticamente todo el continente europeo, nos quedan solo 2 episodios muy pequeñitos. ¿Qué sucede con el simbolismo en el contexto mediterráneo, ¿no? Italia y España? Se puede hablar de simbolismo, o casi siempre que mencionamos artistas que coquetearon con el simbolismo, en el fondo los catalogamos de modernistas. Pues ahí os enseño algunas piezas para que vosotros y vosotras juzguéis, ¿no? Desde vuestra mirada y vuestra opinión. El primero es Giovanni Segattini. Le he escogido como representante del contexto italiano, con obras como El amor en las fuentes de la vida, que tenéis aquí a la derecha, en la Galería Cívica de Arte Moderno de Milán. Y por supuesto también hay piezas, ¿no? En este caso en Liverpool, El castigo de lo lujoso. El mundo del blanco asociado al alma, asociado al espíritu, están presentes en la obra de este artista directamente, ángeles, la naturaleza como lugar de ensueño, como lugar de alejamiento.
del progreso y la industrialización, ¿no? El mundo del amor, la belleza, son refugios, el silencio, ¿no? Las figuras que flotan, algo que choca literalmente con la visión científica de la vida. El alma en sí ya es un concepto, ¿no? Opuesto a lo que sería el cientifismo. Aquí tenéis otra obra de Giuseppe Pelizza, en este caso, El sol naciente. Me pareció bellísima. Qué manera de trabajar. No es puntillismo, casi deberíamos hablar de linealismo, pero esa luz, con todo lo que representa el sol, como energía pura, como energía limpia, como esperanza, como posibilidad de un futuro brillante y en contacto, ¿no? Telúrico, panteísta con la naturaleza, ¿no? Pero podemos viajar también a un contexto más español. Obras de artistas como Adrià Walqueralt es uno de los pocos simbolistas dentro de territorio, ¿no? No digo ya español, mediterráneo, no es que fuera una corriente que arraigara en exceso en el sur de Europa, pero bueno, sus guiños, ninfas, hadas, almas, espíritus, agua, vegetación, dorados por doquier, ¿no? Aquí tenéis, de hecho, esta Kundry formó parte de una pequeña exposición, El mal se desvanece, en el Museo del Prado. La obra pertenece a las colecciones del Prado. Rogelio de Gusquiza es de los pocos pintores simbolistas reconocidos en el contexto hispano, o Ensueño de Brull y Viñolas. Hay en catálogos en los que veréis que la obra de Gaudí, ¿no?, es también una obra eminentemente simbólica. Para mí, esto es algo subjetivo y personal, es puramente modernista. No es que Gaudí trate de crear un mundo de ensueño desde ese carácter de la alegoría, es que él parte del peso de la belleza en la vida cotidiana, de la recuperación de la artesanía, de los modelos inspirados en elementos artesanales. Tiene mucho más que ver con William Morris, ¿no?, que con este concepto un poco del simbolismo. Y por supuesto, ¿a dónde condujo esta vanguardia que durante muchísimo tiempo no se reconoció como tal? Se tardó en agrupar nombres y apellidos de pintores, se tardó en encontrar un leitmotiv común. Es fácil comprender que en cierta medida el simbolismo también fue barrido por el modernismo, que fue el estilo triunfante, ¿no? En cierta medida porque además el estallido de la Primera Guerra Mundial produjo un abismo que impidió a la historia del arte pues empezar a investigar todos esos movimientos plásticos, ¿no?, y que suponía además el acontecimiento, el suicidio de Europa. Es como si los simbolistas hubieran vaticinado a través de las artes qué es lo que iba a suceder, y realmente en el momento en el que se da, se trata de borrar la huella de quienes habían, a modo casi profético, adivinado qué es lo que iba a suceder, porque quienes luego tomaron las riendas, sobre todo no tanto tras la primera, pero sí tras la segunda, serían los futuristas, que confían literalmente en el progreso, ¿no? Se asoció lo primitivo a lo decadente, la naturaleza a algo rural y relacionado con la pobreza. Fijaros toda la huella y el pozo que nos queda de eso, ¿no? Ha pasado en generaciones muy cercanas en España, ¿no? El instinto, la fuerza interior como algo ligado a lo irracional y frente a la razón, que era la única vía, ¿no? Salvo cuando Freud empieza a teorizar sobre el inconsciente, ¿no? Ese mundo de lo simbólico a lo sentimental, lo melancólico, lo lacónico, lo blando. Fueron las conclusiones que se extrajeron después del estallido de la guerra. No había cabida para nada simbólico, pero aún así la huella estaba. Podemos hablar de los inicios de un artista como Marcel Duchamp. Recordad todo lo que hemos contado de la mujer. Aquí hay un componente fetichista y de objeto de deseo, ¿no? Pero en cuanto a origen, es que nos lleva al origen del mundo de Courbet, que sin ser un cuadro simbólico porque es realista, pero ya está presente ese tema, ¿no? Duchamp será uno de los padres del surrealismo, pero es que lo onírico, la evasión, lo simbólico también está muy presente en su obra.
Esta pieza de Max Ernst, El vestido de la novia o Vistiendo a la novia, es que te mueves en un mundo de pesadilla y sobre todo eso. De esto ha hablado mucho la ciencia ficción, ¿no? Aunque no exista, si yo escribo sobre ello, se entiende que eso ya es una realidad para mí y para quien lo lee y lo comparte. ¿O estamos hablando de una frontera que se diluye o realmente todo el mundo niega que eso es una realidad, si ya existe, ¿no?, en la cabeza y en los textos escritos de mucha gente? Bueno, pues aunque muchos apostaran por ese nuevo mundo al que se sumaron Boccioni, Marinetti y otros, etcétera, otros quisieron dar ciertos toques simbolistas a sus piezas. Y por supuesto, Giorgio de Chirico es casi el máximo heredero. Él no rompe radicalmente con el pasado, lo clásico está muy presente en su obra, la evocación, el mundo del sueño, perdonad que repita palabras, pero es que es fundamental, ¿no? Lo onírico sigue siendo fuente de inspiración hasta el punto que él llegó a desarrollar lo que se conoció como la pintura metafísica, que yo debo decir me cuesta, ¿eh? Aquí me muestro claramente mi opinión. Chirico no es un artista que me seduzca demasiado. Trabaja con el símbolo, pero es difícil llegar al concepto porque parte de una proyección más que social o grupal, cultural, bastante individual en muchas de sus obras, ¿no? Y sobre todo por los acabados, esos contrastes de luces, sombras, esa forma tan geométrica. Pero bueno, es uno de los herederos del simbolismo. Paul Delvaux, quizás uno de los nombres que más resuenen, ha sido etiquetado como surrealista en la historia del arte, pero también tiene una procedencia simbolista. Recordemos lo que decíamos, 4 decenios hasta que se ha utilizado la nomenclatura de simbolismo, aunque muchos transitaran por sus caminos. Y de hecho veis que aunque fuera de forma temporal, tú ves una obra, me parece magnífico este tríptico, Evolución de Mondrian. Fijaros, hasta que él llega, ¿no?, a esas imágenes de cuadraditos rojos, azules, entended cómo lo digo, que hemos hablado muchas veces del arte de Mondrian y conectado con el constructivismo ruso y el suprematismo también, pero veis que hay un momento de su producción y de su evolución que coquetea con el simbolismo, coquetea con ese simbolismo de la secesión. Son mujeres un poco Klimt, ¿no?, en el peinado, aunque es más geométrico, en la postura, pero también en los elementos que las rodean, luz, estrellas, ¿no? Una fotografía que me parecía magnífica para poder mostraros este cuadro. Bienvenido sea toda esa revisión y reflexión de la historia del arte para tratar de entender a veces puntos comunes, redes, líneas entre pintores que muchas veces han quedado, ¿no?, sueltos, incomprendidos o desligados de otros movimientos, y gracias a todo ese estudio e investigación, no es que a todo haya que ponerle nombre, haya que ponerle etiqueta, definirlo, buscar unos parámetros comunes, pero sí es cierto que como escuela y movimiento el simbolismo existió, por él pasaron diferentes artistas y tuvo una identidad y una importancia determinada. Fue una vanguardia importante, aunque a día de hoy nos resuenan mucho más el cubismo, el impresionismo o el surrealismo. Pues espero que os haya gustado la conferencia, el tema, que hayáis descubierto artistas nuevos, que os queden ganas de bucear e investigar muchísimo más, y ya sabéis que nos veremos en una próxima entrega, pero mientras voy a ir colgando podcasts, los audios de algunos cuentacuadros que hice durante el confinamiento, en Spotify, en Google Podcast, que es de acceso gratuito, en mi perfil de Instagram, que comparto a la vez con el de Facebook, os va apareciendo también información curiosa, pues a veces más pormenorizada, de distintas obras, relación de clásicos y contemporáneos. En el canal de YouTube irán apareciendo cositas a medida que pueda ir trabajando. Son muchas las ideas y el tiempo, a veces me faltan horas. Y cualquier duda, consulta de alguna conferencia que os hayáis quedado con ganas de ver, de algún cuentacuadros que
no hayáis podido escuchar. Ya sabéis que estoy a vuestra disposición en el mail que os pongo aquí. Como siempre, simplemente a modo de recordatorio, pero ya sabéis que estas actividades son de disfrute privado y personal, no proyectar en lugares comunes, grupales, instituciones o dar una difusión que no se deba. Simplemente, ya digo, a modo de recordatorio. Un abrazo muy fuerte desde aquí y nos escuchamos en la siguiente entrega.